Xucacá con Logel, Utzapetic, Enví Jorge Santiago Matías, Maya Tujal. Buenas noches, mi nombre es Jorge Santiago Matías, vengo del pueblo Maya Tujal de Guatemala, donde en la actualidad somos el 70% de la población, dividido en 22 pueblos mayas, aunque el censo solo reconoce un 45% de la población. En primer lugar, quiero agradecer a la familia de Matías, a la familia Catrileo Quesada, por la invitación y la oportunidad de compartir este homenaje que se le hace con el libro y la gestión también para mi participación. También quiero agradecer al Peña y Fernando Pairecam, que tuve la oportunidad de conocerlo en Guatemala y que hemos ido dialogando, intercambiando durante estos años, que me ha permitido ir profundizando y conociendo sobre la historia mapuche reciente y también acercándome a la historia mapuche antigua. Y también quiero agradecer a la editorial Pehuen por este acercamiento también que permite la comunicación y el diálogo entre el pueblo maya y el pueblo mapuche, que también este intercambio se ha venido dando desde hace muchos años, digamos, entre académicos y también entre líderes y entre huechafes y también población maya en resistencia. Se han venido intercambiando, se han venido dialogando, intercambiando estrategias para los procesos de reivindicación. Bueno, voy a hacer los comentarios en el libro. Quiero comentarles que mi lectura va a ser a partir de mi formación como historiador y también como parte de la generación de la posmayanización, este proceso de la mayanización que es conocido como en Guatemala, donde hay un reconocimiento y lucha de la identidad maya, y nosotros somos la generación posterior después de 36 años de guerra, donde 250,000 personas murieron y entre ellos la mayoría población indígena, y ustedes sabrán sobre los genocidios que se dieron dentro de las comunidades mayas. Desde ahí partiré para hacer mi lectura sobre el texto. He dividido los comentarios en 4 apartados. Primero abordaré sobre los aspectos metodológicos, el segundo será sobre los aspectos teóricos que tiene el libro, y el tercero, qué narrativa tiene, no tanto en describir el libro, sino más bien vincular la narrativa que tiene el libro con hacer un proceso como de paralelismo con la historia de la población maya, como hay muchos puntos en común con la historia que nos atraviesa, ¿no? Y el cuarto punto, pues voy a finalizar como qué aportes tiene el libro para la población indígena en particular y para la historia. En los aspectos metodológicos, la construcción del texto tiene una gran riqueza, ya que se nutre de varios recursos y registros, entre ellos reportajes periodísticos, poemas, documentales, comunicados políticos, entrevistas, historias de vidas y Nutram. Se evidencia que la forma en que fue diseñada la recolección de la información y la producción de la narrativa tiene la finalidad de sacarnos de ese formato descriptivo y lineal en los que comúnmente se ha desconstruido la biografía como género histórico. Por otro lado, también nos lleva fuera de esas formas idealizadas de construir la vida de los individuos, donde solo se describe o se reacomoda el relato para sostener cierta posición política. Con la redacción encontramos análisis y profundización de varios tiempos históricos y cómo cada uno se va traduciendo al cuerpo, a las mentalidades y se complejiza en las acciones cotidianas y políticas. El relato va desde la historia privada y la microhistoria, y en todos los capítulos va haciendo un diálogo con la historia general mapuche, con la historia general chilena, con la historia del movimiento indígena latinoamericano, también con la historia de las juventudes y la historia de las mentalidades o historia de las ideas, asimismo también con la historia de la música. El libro en todo momento nos lleva a consultar otras producciones literarias y académicas, con la finalidad de profundizar y debatir con los contextos de los sujetos que intervienen en la vida de Matías Catrileo. Nos expone a varios Matías Catrileo, definiéndolo, analizando sus facetas, describiendo sus circuitos de socialización, sus etapas de institucionalización, sus prácticas sociales, así como resaltando sus momentos de reflexividad.
Para ello, el autor toma como fuentes los registros familiares y documentos personales de Matías. La sistematización de esta información y la pluma de Fernando nos hacen viajar a ver a Matías en su cotidianidad, sus gustos musicales, sus deseos y aspiraciones, sus transiciones como actor político, su militancia y su proceso de mapuchización, haciendo del libro un ajem de un nimpot. Un ajem es tejer, es hilvanar en la palabra maya. Nimpot es una indumentaria que usa la mujer maya. El libro en sí es un ajem porque tiene una forma muy fina de cómo está hilvanado el registro para dejarnos una obra de arte para ver y dignificar a Matías Catrileo. Otra particularidad es que va caracterizando a cada uno de los informantes, poniendo en escena sus trayectorias de vida y cómo esas trayectorias de vida se convierten en el proceso de formación y debate de Matías. Nos ubica a entender ese diálogo intergeneracional. Otra cosa importante, digamos, del libro es el uso del mapudungún para referirse a algunos sujetos, procesos. Este es un aporte importante en el sentido de fortalecer una historia propia, una historia desde adentro, una historia autónoma, una historia indígena. En lo teórico, el autor, para reconstruir la historia individual de un mapuche del siglo XXI, lo hace a partir de ciertas categorías que a lo largo de la narrativa se van asentando. Uno de los ejes transversales de la redacción es el concepto de Hualbapu, o territorio mapuche. Esto cobra sentido, porque para explicar la historia indígena no se puede hacer sin hablar de esa relación entre el mundo indígena y la idea de tierra y territorio, asunto en el que Matías había profundizado, adquiriendo una conciencia de persona de la tierra mapuche. Otra importante categoría que es muy constante dentro del texto es la de agencia, lo que nos coloca en un pensamiento crítico sobre la historia indígena, a ver a los pueblos indígenas como sujetos con agencia política en todo momento histórico, elemento que sirve para cuestionar un discurso hegemónico, así como la cosificación de los indígenas en la narrativa histórica. Esto muy frecuente en la historiografía en Latinoamérica, cuando se refiere a la población indígena, pues solo queda en 3 párrafos en forma cosificada, ¿no? Con esto lo que hace el texto es poner un reto al racismo epistemológico muy vigente en las ciencias sociales. Desde esta mirada nos relata las acciones contrahegemónicas de Matías frente a la dominación chilena y el capitalismo, para reafirmar una continuidad de agencia política mapuche desde el compromiso político de Matías con las comunidades en resistencia. Para entender la relación entre el Estado y sociedad con los pueblos indígenas, en esta producción se ha utilizado las categorías como colonialismo, racismo y violencia colonial, las cuales permiten describir y analizar las prácticas y las políticas estatales, y cómo esa violencia colonial finalmente terminó en el cuerpo de Matías Catrileo, siendo las balas un producto de un racismo de larga duración. También se trae la categoría de identidad política o identidad territorial, la mapuchización, resaltando que esa identidad política es entendida y construida desde una identidad individual colectiva y que juega un papel de disputa en la historia chilena, lo mapuche, lo mapurbe. Acá detalla la subjetivización indígena como una preocupación del movimiento indígena contemporáneo para visibilizar las voluntades políticas y espirituales en la disputa de lo simbólico y lo espacial. Proceso en el que fue reflexionando Matías también. Su profundización lo llevó a convertirse en un huaychafe mapuche. Otra categoría que también que nos lleva como la lupa para leer la biografía de Matías Catrileo es la categoría de autonomía. En todo el libro, digamos, es un tema central dentro del libro. Es la base de donde se explican todos los procesos políticos, las acciones, estrategias, tensiones y extensiones con el Estado. Y esto también lo comprendió muy bien Matías y lo manejó y esto se relata, digamos, desde su viaje al sur,
Matías le apostó a ir haciendo camino para consolidar esa autonomía mapuche. En la parte narrativa, como yo ya decía al principio, ¿no? La parte narrativa voy a ir haciendo como ese paralelismo que existe entre la historia mapuche y la historia maya. El libro cuenta con 7 capítulos. Cada uno de esos capítulos son una explicación detallada de los procesos que le tocó vivir a Matías Catrileo. Pero para narrar su historia hay que hacer un juego entre la historia antigua mapuche, que para nosotros sería el Ojer Tzig, que es palabra antigua, el Ojer Huinac, que es gente de antes. La historia colonial también, el Estado Nacional, el capitalismo, el neoliberalismo, la emergencia indígena y el multiculturalismo. Bueno, como les decía, haré una especie de paralelismo entre la historia mapuche y la historia maya, entendiendo que cada uno tiene su propio ritmo, cada pueblo tiene su propio ritmo y su propio latido. Para hacer una breve descripción de procesos históricos que se tomaron en el libro para describir la fuerza en la que se convirtió Matías, no se puede entender al mapuche si no se parte de su historia antigua y el pasado colonial. Esa agencia y esa resistencia que tuvieron los pueblos indígenas durante la colonia es la que nutre mucho de los discursos reivindicativos hoy día. Como los mapuches lograron los parlamentos, como los mayas se instalaron el Acmac, el Nimja, el Tinamit, dentro de los llamados pueblos de indios. Sin duda, lo que atravesó como pérdida de territorio para todos los pueblos indígenas en Latinoamérica fue la creación y el origen del Estado, con mayor fuerza que el periodo colonial. Y la reducción territorial en el mundo mapuche entre 1884 y 1929, también de alguna manera en ese momento histórico lo vivía el pueblo maya. Esta forma de despojo del Estado liberal también puede ser analizada como políticas regionales de grupos criollos y mestizos. Al hacer una comparación con Guatemala, hay que situarnos a la reforma liberal impulsada a partir de 1871. Cómo se dan las pérdidas de las tierras de los pueblos mayas, sobre todo de los pueblos mayas quiché en la Boca Costa, ya que para los pueblos mayas su forma de propiedad de la tierra era tanto tierras altas como tierras bajas. En palabras mayas sería Juyup, que es montaña, y Tacaj, que es el valle. Es una concepción de territorio desde el mundo maya. Lo que Estefanía Galini nombra como complementariedad de suelos ecológicos. Ese despojo también es estudiado por Matilde González, que es una historiadora, pero el despojo no solo fue, digamos, en el liberalismo para Guatemala en ese periodo, es quitarle el valle a la población y construir los latifundios o la finca, que es el modelo donde está sentado el Estado guatemalteco. Ese despojo de tierras que se convirtió en crear o darle fuerza a la burguesía guatemalteca y a la oligarquía guatemalteca. Es donde actualmente se mantienen los monocultivos de caña de azúcar, café y palma africana. Ese territorio fue despojado de la población maya en esa reforma liberal, destruyendo su modelo territorial. Pero sin duda tampoco solo fue la cuestión del despojo territorial, eso vino acompañado de políticas públicas del Estado, políticas culturales. Para el caso chileno, pues la ocupación de la Araucanía, y en el caso de Guatemala, la ladinización o asimilación, convertir el indio en ladino o en mestizo, convertir al maya en ladino o mestizo. A la medida que se va despojando de la tierra, también se quiere despojar de su cultura, despojar de su ser, de su identidad y de su proceso histórico, construyendo una negación del pasado, una negación de la resistencia y la agencia política indígena maya. Esto también de manera lo que se estaba viviendo en la ocupación en el sur aquí, en ese periodo también se daba en Guatemala, en la entrega de tierras a colonos alemanes. Se les entregaba tierra en usufructo con población indígena como mano de obra para poder producir el café para el mercado. Hay procesos que nos han atravesado a los pueblos indígenas, mientras que acá en los 80 se daban los centros culturales mapuches,
se comienza a gestar la construcción de una identidad mapuche del siglo XX. Esto tiene mucha relación con lo que pasaba en Guatemala, el surgimiento de las ligas campesinas, centros culturales en 1976 post-terremoto, la declaración en 1980 del movimiento indio Tojil. Acá nace dos vertientes, como lo señalan algunos autores: los populares, con un enfoque de izquierda de lucha campesina y de lucha de clases. O sea, surgen dos tendencias mayas, ¿no? Una más enfocada a la lucha popular, que decía, con enfoque de lucha de clases, y los otros categorizados como culturalistas, los que abogan por la reivindicación de la diferencia cultural, aunque tampoco dejaron fuera la lucha por la transformación económica. La década de los 80 y el contexto de los 90 con el premio Nobel de Rigoberta Menchú, el levantamiento zapatista, los procesos indígenas en Bolivia y Ecuador nutrieron de discursos la reivindicación indígena en el continente, los que dieron vida a la mayanización como una forma homogénea para reivindicar la lucha. Eso de la mayanización en los 90, digamos, es como la plataforma de recuperar la historia maya, recuperar la identidad cultural y recuperar los espacios territoriales. Esa mayanización es toda una plataforma de discusión, de transformación del Estado, de transformación de la academia, abrir espacios para la población maya después de 36 años de guerra. Un grupo intelectual empieza a plantear esta idea de la mayanización, recuperar nuestro sentido, nuestro ser, nuestra identidad. Y ahora, como generación posterior, digamos, la mayanización lo que abrió fue un espacio de movilización social para algunos sectores mayas. Les permitió acceso a la educación, les permitió ciertas modificaciones económicas, pero quedaron dentro de todo eso los problemas estructurales, de pobreza, de exclusión, de racismo, de despojo de territorio, que son muy vigentes hasta el día de hoy. Y ahora la lucha, digamos, posterior, nuestra generación lo que está viviendo, lo que está luchando es posmayanización, es sobre reconstruir las heterogeneidades mayas, las identidades políticas mayas. O sea, la mayanización nos sirvió como plataforma y ahora estamos reivindicando nuestros procesos particulares, como mayas tujales, mayas cachiqueles, utujiles, quichés, pocomames, mames. Estamos reconstruyendo este proceso y estamos vinculando la lucha más comunal a la autoridad indígena histórica permanente en la comunidad, a la lucha de las mujeres. Allí está en este momento situada la reivindicación maya. La recuperación de la tierra y territorio ha sido el formato de radicalización de los mapuches. Y es claro, sin tierra no hay territorio, no hay identidad. Se ha recuperado por vía legal o por ocupación, o por recuperación, mejor dicho. En el caso de Guatemala, en el mundo maya, se ha utilizado las dos formas. Por un lado, las autoridades indígenas históricas que vienen desde el pasado, antes de la colonia, que se mantuvieron durante la colonia y que se mantienen ahora dentro del Estado-Nación, son las que han encabezado a partir de los 90 y el 2000 recuperación de territorios por vía de litigio. Han litigado al Estado, demostrando con documentos históricos la propiedad comunal de la tierra. Ya se han logrado, esa lucha ha logrado el ganar, por ejemplo, los casos de los mayas Chortí, que recuperaron hectáreas de tierra que habían pasado a propiedad del Estado por vía de las municipalidades y estas habían entregado a empresarios y finqueros. Y la autoridad Chortí logró recuperar esos territorios y actualmente está en la administración de las autoridades indígenas Chortí. En el caso también de las autoridades cachiqueles de Choarrancho, en el 2015 logran también la recuperación o declarar que todo el municipio de Choarrancho es propiedad comunal, es tierra indígena y que va a ser administrada por la autoridad indígena y no por el Estado ni por la municipalidad estatal. Asimismo, también en San Pedro Jocopilas, que es un territorio maya quiché, se ha logrado la recuperación. Y así podemos ir nombrando, digamos, los mayas xixiles, en su mayoría mayas quichés, mayas cachiqueles, mayas mam y mayas pocomam han logrado la recuperación de territorios para administración vía las autoridades indígenas.
Pero por otro lado, esta es una vía, pero por otro lado, la otra vía ha sido que comunidades enteras de más de 100 familias, en el caso como las comunidades mayas Quechí, han ocupado y recuperado territorios indígenas o territorios históricos que les fueron despojados por finqueros, militares y el extractivismo. Lo que ha tenido, y el Estado, la participación del Estado en este proceso ha sido una violencia colonial, con criminalización, represión y encarcelamiento. Podemos nombrar el encarcelamiento de Ramiro Choc, maya Quechí, en el 2005, el encarcelamiento actual de 200 días que lleva el hermano maya Abelino Chup Caal desde el 2016, que tiene que ver con estos procesos de recuperación de tierra de la población maya Quechí. El extractivismo también ha generado criminalización, violencia y represión hacia las comunidades mayas. Podemos ver también que el Estado, cuando hay resistencia, la población maya se ha resistido a la llegada de los proyectos extractivistas de la megaminería y las hidroeléctricas, haciendo un sinfín de estrategias de resistencia, incluso articulando dos pueblos mayas distintos para frenar las actividades mineras. En el caso del 2005, por ejemplo, hay una alianza entre mayas quichés y mayas cachiqueles para hacer una resistencia a la población, al extractivismo, lo que terminó en el asesinato de una persona. Desde ahí, digamos, la violencia del Estado ha incrementado, ha dejado varios muertos. Muchos de esos muertos, digamos, no aparecen en los registros de los medios de comunicación, no aparecen en las noticias televisadas, no aparecen en ningún registro, quedan en asuntos privados de las familias que entierran a sus muertos y asuntos privados de la comunidad. Por el racismo, que hay una reproducción dentro de los medios de comunicación y el Estado con su violencia. Y también la violencia estatal ha sido a partir de la criminalización que ha modificado, por ejemplo, formas penales dentro del Código Procesal Penal. Crear una legislación que tenga que ver que se le acuse de robos, de usurpación a población maya que recupera territorio histórico ancestral. Podemos ver el encarcelamiento de Rigoberto Juárez, que es un maya canjobal, que estuvo casi como 300 días preso por procesos de resistencia en su comunidad, y actualmente está preso Bernardo Cal Chol, que es maya quechí, por defender el río Cabón, donde está instalada un proyecto hidroeléctrico del presidente del Real Madrid. Y ha dejado muchos muertos todo este proceso, en este paralelismo que hay con la historia mapuche, ¿no? Que también hay encarcelados, presos políticos, muertos. Y es importante la recuperación de estas memorias, de estos textos, para dignificar, para reivindicar la lucha de estos guerreros mapuches y mayas. Y esto es la historia de Matías Catireo, la historia de los pueblos indígenas. Bueno, concluiré con los aportes que tiene el libro. A la medida que la subjetivización de lo mapuche, lo maya o lo indígena va avanzando, se va construyendo con recursos que implican una dignificación de nuestro pasado, de nuestros héroes, y este libro apuesta a esa causa, a la dignificación de Matías como huaychafe mapuche, a la dignificación de la historia, del pasado y la vida cotidiana del pueblo mapuche. Otro de sus aportes es que no se desarrolla en torno a la esencialización, sino que se describe, analiza y expone sobre Matías en todas sus facetas y todos los procesos históricos que lo atravesaron, rompiendo con esa idea de un deber ser, una forma idealizada de lo mapuche o de lo maya, que nos trajo el multiculturalismo neoliberal. Se es maya o se es mapuche en múltiples formas. Otro aporte es hacia los pueblos indígenas. Creo que nos hace una invitación a desarrollar investigación de nuestras familias, hacer historia familiar, y no solo quedarnos con solo esa retórica de que los abuelos o nuestros ancestros, sino más bien empezar a nombrar y caracterizar quiénes fueron y qué hicieron nuestros abuelos, sus aportes, nombrarlos, para alejarnos de donde los liberales nos situaron, que nuestra identidad solo es a partir del maya, del glorioso pasado maya, sino también hay que pensar en el maya que ha luchado frente al Estado, el extractivismo y el neoliberalismo. Finalmente, el documento es un recurso pedagógico que debe llegar a las universidades para hablar de historia individual y cómo esa historia individual se puede hablar de historia general y historia mapuche. Y
Cierro con agradecerle a la familia y también resaltar, digamos, la importancia de dignificar la memoria de las personas que luchan por las identidades indígenas y sobre todo por la recuperación del territorio.